El doctor Héctor Díaz Santana es abogado por la Universidad de Guadalajara y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. También ha realizado estudios de posgrado en Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, así como en técnicas de investigación social en el Instituto Nacional de Estadística eh, en Argentina. Como conferencista ha participado en diversos foros y seminarios en España, Chile, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Rusia, Brasil, Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana y en 28 entidades del país. Ha desarrollado proyectos de asesorías para instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, en México para el IFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la FEPAD, el CONACYT, la Presidencia de la República, la OEA, el PNUD y la FIAP. Colaboró como consultor en procesos de reforma electoral en México y en el extranjero, Chile y República Dominicana. En 2003 y 2004 fue consultor del Centro Carter, para el referendo revocatorio de Venezuela. Como articulista ha publicado en revistas especializadas en México, Chile, España, República Dominicana y Argentina. Una de sus publicaciones recientes en coautoría es Memoria Histórica de la Transición Democrática en México, 1977-2007, y Documentos Básicos para Entender el Cambio Político 2009. En su experiencia laboral se puede mencionar que es profesor o fue profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, directivo de la FEPADE de 2005 a 2009, profesor de la UNAM y en el Instituto Politécnico Nacional. Desde el año 2001 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido articulista y comentarista en diario La Crónica de Hoy, El Informador de Guadalajara, Contenido TVC, Detrás de la Noticia, Radio Fórmula, CNN y Canal 40. Es un placer estar con Save Democracy en este foro que es bastante interesante, por supuesto, con Marcela, que es la anfitriona, y la persona que realmente nos invitó y automáticamente aceptamos porque es un tema que es de gran relevancia de carácter nacional. A mi amiga María de los Ángeles Fromo, la verdad que es un placer estar con ella. Yo, antes de empezar mi exposición, quiero decir que cuando ella fue titular de FEPADE, fue muy consciente de lo delicado que es el uso de programas sociales para temas electorales. Y ella fue la que diseñó la estrategia nacional de lo que llamamos en aquel tiempo blindaje electoral, estrategia que fue evaluada por Naciones Unidas y fue reconocida como una de las mejores prácticas a nivel mundial. Así que, Ángel, es un placer estar contigo. Y bueno, yo quisiera empezar diciendo que todos los países tienen programas sociales o programas asistenciales. Hay una diferencia entre lo social y lo asistencial. Los esquemas asistenciales son actividades de gobierno que atienden a personas en condición de marginalidad y que en un momento dado tiene que ver con un tema de alimentación y de salud. Los programas sociales tienen unas características diferentes. Los programas sociales tienen como objeto construir capital social. ¿Qué quiere decir? Que las personas que viven en la marginalidad, el gobierno les da un apoyo, y este apoyo es un presupuesto que se construye con los impuestos de todos los mexicanos o los ingresos del Estado. Y la idea es apoyarlos para que salgan de su condición de marginalidad. En pocas palabras, los programas sociales contribuimos todos a formar esas grandes bolsas millonarias que existen. Y segundo, si el objeto es apoyar a personas pobres para que salgan de esa condición y que puedan estudiar, que puedan alimentarse o que puedan en un momento dado atender problemas de vivienda digamos, o del entorno social, la idea es construir mejores sociedades. Si ese dinero que tiene como fin sacarlos de su condición de marginalidad o de su condición de pobreza, lo utilizas para temas electorales, lo que estás ocasionando es, uno, que el objeto principal se rompa, no van a salir de la marginalidad, y número dos, corrupción. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con el objeto establecido de dotar un presupuesto público para que sea bien utilizado en favor del bienestar nacional. En muchos países, cuando hablas de condicionamiento de programas sociales o de condicionamiento de cualquier, digamos, obra pública,
los primeros teóricos hablaron de lo que era el clientelismo político. ¿Y qué es el clientelismo político? Es la operación que surge entre dos personas, una que es patrón y otra que es cliente, con la diferencia que uno se encuentra en condición no horizontal. Es decir, por su nivel de pobreza, tiene que aceptar la dádiva que le da el patrón y atender sobre todo a su petición, a su sugerencia. Históricamente, en muchos países los programas sociales se han utilizado para fines electorales. Estoy viendo, aquí hay amigos de Dominicana y de Argentina. Bueno, Argentina, bueno, qué me dirán de los programas sociales que fueron y que hay teóricos en la materia que han dicho que los programas sociales han sido determinantes para que el partido justicialista o peronista esté ganando de manera recurrente elecciones? Pero bueno, existen en todo el mundo estas situaciones de clientelismo político donde estas personas de condición de marginalidad, por la dádiva que se otorga con recurso público, están obedeciendo sobre todo un tema de carácter electoral. Y esto al mismo tiempo, cuando hablamos de elecciones, genera una clara desventaja. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en México se han construido estrategias, plataformas y reformas estructurales en materia electoral para garantizar que la competencia política se desarrolle en condiciones de equidad, una de ellas es establecer un financiamiento público que se da a los partidos, otra es establecer topes a los gastos de campaña, pero cuando un partido político tiene los recursos del Estado y los utiliza para temas electorales, obviamente está rompiendo las condiciones de equidad política. El tema es que en México los programas sociales en los últimos años han aumentado de manera exponencial y tienen dos características. La primera es que preguntaba una persona por ahí que si los programas sociales son evaluados por la Auditoría Superior de la Federación, deberían de ser. Un programa social tiene que aumentar bajo una fórmula de carácter técnica. Es decir, tenemos mayor pobreza y hay que focalizar esos programas sociales. Pero al mismo tiempo hay que evaluarlos para ver si han sido funcionales, si no está rompiendo el esquema final del objeto. ¿Y qué quiero decir? Bueno, en México a nivel federal hay 121 programas sociales, 6.5 billones de pesos de presupuestos. De estos 4.08 son de programas del bienestar. En México hay 35 millones de hogares y de esos el 71% reciben al menos un programa social. O sea, estamos hablando de 25 millones. ¿Cuántos programas sociales hay en México? Aunque debe de haber un padrón de beneficiarios, a veces es complejo y por eso hablan de hogares. El número preciso realmente no se sabe, pero también hay que decirlo. Hay programas sociales, ahora nos estamos concentrando en el ámbito federal. La doctora Fromo presentó una gráfica y ahí veíamos que hay programas sociales que son estatales y hay programas sociales que son de carácter municipal. ¿Qué ha sido el descuido de los últimos años? Desde el año 2001 existen reglas de operación de los programas sociales, pero estas reglas se han modificado de manera tangencial. No son mucho más estrictas. Formar un programa social es relativamente sencillo y cualquier municipio lo puede hacer. ¿Y qué está pasando? Pues que en un momento dado, esta línea delgada entre lo que puede ser un apoyo para fortalecer las capacidades individuales se está construyendo en una debilidad que es un condicionamiento de un programa social. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Realmente no lo sabemos. ¿Por qué? Porque yo diría hasta hace 6 años, era muy claro, uno, si existían denuncias, dos, ¿qué pasaba con estas denuncias? Ya lo dijo la doctora Fromo, puede haber denuncias de carácter administrativo, puede haber denuncias de carácter penal. Tres, ¿qué están haciendo, digamos, los, los gobiernos federales, estatales y municipales para evitar el condicionamiento de programas sociales? Y número 4, eh, digamos, en décadas pasadas, bueno, en años pasados,
lo que era el blindaje electoral era muy importante. ¿Qué era el blindaje electoral? Era acudir a las comunidades que recibían programas sociales y decirles que este programa social no es una dádiva gubernamental, tampoco es un recurso que otorga un partido político y como tampoco es que si lo reciben y no votan por el partido político que se les está solicitando, lo van a perder. Es decir, digamos, esta responsabilidad, que es una responsabilidad de Estado, en el cual es necesario informar a los beneficiarios sociales de cuáles son sus derechos en esta materia y que en un ámbito de ética política, decirles que no se los da un partido político, que no se los da un gobierno, que ellos tienen derecho y que este dinero público se tiene que ser bien utilizado. Es decir, no ha habido muy pocas acciones de esta naturaleza. Y también lo quiero decir, ahora estamos hablando de este foro, estamos a mes y medio de las elecciones. Este era un tema fundamental el año pasado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que no hay no hay una decisión contundente de los ámbitos gubernamentales de cuidar o evitar el uso político de los programas sociales, también es cierto que si hubo actores, tanto sociales, académicos o mediáticos, poco efecto tuvieron. Es decir, nosotros tuvimos que hacer conciencia. Nosotros tuvimos que decirles o construir cierto tipo de estrategias para evitar que este tema sea parte del proceso electoral y más sea un mecanismo que pueda afectar en dos sentidos. Uno, si es cierto que existen 25 millones de hogares de programas sociales, ¿cuántos de estos hogares pueden ser utilizados para fines electorales? Es decir, los programas sociales serán el referente o la acción realizada por una operación gubernamental para ganar una elección, o simplemente los programas sociales, por la falta de información y de una política pública responsable de cuál es su objeto y cuál es el derecho que tiene el ciudadano en condición de marginalidad, pues simplemente esto quedó a la deriva. Es decir, no se desarrolló esta campaña que debió ser muy efectiva. Y finalmente, ¿cuál es el problema? Ante la falta de acciones contundentes, ante la falta de estudios, ante la falta de una, digamos, política de Estado que diga que vamos por diversos medios a sancionar, a que utilice los programas sociales, simplemente esto se queda en un escenario del imaginativo social y el problema es que no sabemos con qué contundencia puede alterar el resultado electoral. Si se fijan, al principio de la administración, en el año 2019, una reforma en materia de delitos electorales. Ya lo dijo la doctora Fromo. A ver, una persona que condiciona un delito o un programa social puede tener una sanción de 4 o 9 años. Muchísimo. No hay un país en el mundo que tenga una sanción tan alta. Pero, este delito en particular tiene una condición. Es que de todos los delitos electorales es el único que es de prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir para el público que no sea abogado? Que cuando una persona es detenida por condicionar un programa social, inmediatamente se va a la cárcel y no sale de ahí y lleva su proceso recluida. O sea, no le dan un beneficio para estar en libertad mientras en un momento dado su proceso está en marcha. ¿Y qué pasó? A la fecha no sabemos, bueno, no hay ninguna persona sancionada por esta materia. Ya pasaron 5 años, ya pasaron diversos procesos electorales y ni siquiera sabemos cuántas denuncias existen. Esa falta de información es la que genera una gran desconfianza y esta polémica que no abona a un proceso electoral donde las ideas, la trayectoria y el voto racional del elector sea el determinante para saber quién nos puede gobernar. Y yo con esto concluyo y con mucho gusto doy el siguiente paso para las preguntas que consideren ustedes hacer. Muchísimas gracias.
Gracias, Héctor. Miren, por el nombramiento del titular de la Fiscalía Electoral. En el año 2014 se hizo una reforma muy interesante. La ley digamos, la ley que contemplaba los delitos electorales estaba en el Código Nacional, Código Penal, ¿no? Y en el año 2014 se hizo una gran reforma y se hizo una ley general en materia de delitos electorales, una ley de carácter especializada, única en el mundo. Y para que se asusten, si ustedes hacen las combinaciones de las diversas conductas delictivas que existen en esta materia, son más o menos 2.300. El problema es que no son suficientes. Por ejemplo, temas de adelantos de campañas, de los precandidatos no están contemplados en materia penal. Y esta reforma del 2014, en un transitorio, establecía que el titular de la Fiscalía Electoral tenía que ser nombrado por el Senado de la República con las 2/3 de los senadores. Esto permitía, en un momento dado, que los candidatos a la Fiscalía Electoral, bueno, hicieran una comparecencia pública, que existiera un comité que analizara la trayectoria, el conocimiento, la experiencia. Y número tres, que los diversos fuerzas políticas representativas pues tuvieran que tener cierto consenso para poder designar al fiscal electoral. Esta fórmula del 2014 nomás se utilizó en 2014 y 2017. Posteriormente se hizo una reforma y la reforma dice que el titular de la Fiscalía Electoral lo va a nombrar el fiscal general y que si el Senado no se opone, automáticamente se ratifica. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que en un momento dado podía tener una designación mucho más, digamos, efectiva en la garantía de que la persona que va a ser el titular garantizara esta imparcialidad de desempeño, pues ahora se va diluyendo y la persona que se nombre, por supuesto que puede tener estas características, pero también puede tener una cercanía muy estrecha con el gobierno. Y cuando se tiene una cercanía muy estrecha con el gobierno, existen, en primer lugar, la desconfianza de que sí, en un momento dado, es el de personas que tienen vínculo con el gobierno van a ser bien investigadas o simplemente los temas que puedan ser denunciados pues no se van a atender. Entonces, esta es la primera pregunta. La segunda, lo que comenta nuestro buen amigo Manuel Carrillo, que espero que sea Manuel Carrillo Poblano, que le envió un afectuoso saludo. Y dice, bueno, qué pasó con la vigilancia de los programas sociales? Sino que me espere un momento. Número dos, ¿dónde están los observadores electorales? El problema es que históricamente el INE, y Manuel Carrillo es uno de los artífices, había un fondo especializado para la observación electoral. Este fondo se otorgaba y había muchas organizaciones sociales que se dedicaban a hacer estudios en la materia y ahora, bueno, esto ha cambiado de política y no vemos que algunas organizaciones tengan este apoyo necesario para hacerlo. Y tercero, mucho se habló del tema de uso de programas sociales, pero se habló desde el punto de vista de la crítica y no desde el punto de vista de la construcción de mecanismos de contención. Es decir, si dijeron que había programas sociales, si dijeron que se estaban condicionando, si dijeron que estaban favoreciendo un partido político, pero después no se dieron alternativas para, de cierta manera, construir ciertas estrategias o mecanismos de contención para evitar su uso político. Y finalmente, hay otra pregunta sobre, y a mí me parece bastante interesante, sobre qué hace el órgano electoral en la materia. Y miren, México, y lo quiero decir, y ahora que es un foro de carácter internacional, uno de los mejores sistemas electorales del mundo es el mexicano. El sistema electoral mexicano está hecho
desde la óptica de la desconfianza, y eso ocasiona que cada una de las etapas del proceso electoral esté sumamente reglamentada, se haga de manera transparente y al mismo tiempo existan los mecanismos para que ciudadanos y actores políticos ante inconsistencias o irregularidades lo puedan denunciar por vía administrativa o vía penal. ¿Qué está pasando? Con el cambio de administración y el cambio del titular, posiblemente llegan nuevas figuras en el ámbito electoral que buscan modificar y hacer mucho más eficiente al órgano que tienen esta nueva responsabilidad. Y yo lo que digo es que lo que funcione bien no lo cambie. Y en el INE se están cambiando muchas cosas. Y el problema es que cuando se están cambiando no lo están haciendo bien. Entonces, ¿qué está pasando? Por primera vez en 24 años estamos escuchando que no hay los funcionarios electorales suficientes para recibir los votos, que por el tema de austeridad no están teniendo los insumos necesarios. Tres, que los nombramientos de las áreas estratégicas pues siguen siendo vacantes o personas que van llegando sin la experiencia necesaria. Y cuatro, lo que me parece más grave, los temas fundamentales para que exista una buena elección, y voy a poner un ejemplo del PREP, que es el programa de resultados preliminares, lo quisieron modificar y a mes y medio o 2 meses de la elección dijeron que su reforma o su nuevo proceso no les funciona. Entonces, ¿qué quiere decir? No sabemos si este INE, que tiene la fortaleza, digamos, de los años y de la experiencia, va a poder organizar bien la elección. Yo tengo, la verdad, tengo la esperanza que el otro sector del INE, porque hay que decirle, existen dos ámbitos en el Instituto Nacional Electoral. Las personas que son los titulares, que son los que toman las decisiones estratégicas, y número dos, el servicio civil de carrera. Para mí, el servicio civil de carrera, o sea, los funcionarios que están en las juntas distritales, en las juntas estatales, son los que pueden sacar adelante esta elección. De Manuel Carrillo. ¿Qué opinan los ponentes? El problema no solo es de leyes e instituciones, sino creo de la mayor relevancia a la integridad de los funcionarios públicos. Con las mismas leyes e instituciones, las autoridades electorales han perdido confianza. ¿Qué opinan? Yo estoy de acuerdo con Manuel. Manuel es un gran experto. Manuel es una de las personas que se reconocen en el mundo por el tema sobre todo de la visibilización internacional, la proyección o el conocimiento de otros sistemas electorales en el mundo y sobre todo los temas de observación electoral. ¿Qué está pasando? Sí, hay un problema de integridad. Yo lo dije primero de autocontención para ser más sutil, pero sí, de integridad. Y yo le sumaría un poquito a Manuel también de eficiencia. ¿Por qué? Vamos a ver. El INE, voy a poner solamente 2 ejemplos. El primero, si sabían que la elección puede ser compleja, el INE necesitaba aliados estratégicos. ¿Y qué mejores aliados estratégicos que los observadores internacionales? Tenemos muy pocos observadores internacionales, perdón, observadores nacionales. Tenemos muy pocos observadores nacionales. La página web del INE dice que en Zacatecas hay 10 acreditados. ¿Cómo 10 acreditados para un estado? ¿Qué pasa? No hicieron una política efectiva para en un momento dado poder saber que van a tener un problema y que requieren del apoyo ciudadano porque el apoyo gubernamental no lo van a tener. ¿Vale? Entonces, una falla muy grave porque los observadores electorales ayudan mucho a inhibir conductas y a validar el proceso electoral. Y número 2, también hay que prever escenarios. ¿Qué pasa? Si históricamente la mayor acusación al gobierno federal era el uso de programas sociales, ¿por qué el INE no hizo una campaña de prevención de delitos electorales que tenía que hacerlo con la FEPADE, pero también preventiva en no uso de programas sociales? La va a sacar, pero hombre, la va a sacar, ya parece que lo hicieron a contracorriente porque hubo mucha presión.
pero no mes y medio antes de la elección. Si ese era el principal problema, lo tenías que hacer antes. La pregunta es, no fue así. Y creo que en este sentido, sí será necesario hacer, digamos, un balance inmediatamente pasando el proceso electoral. Cuando dan el resultado, generalmente ya no te preocupas de la elección. Y volviendo a una de las preguntas, para que se anule una elección, las autoridades electorales o el tribunal electoral no lo hace si el margen si el margen es estrecho, hay posibilidades de hacerlo. Si el margen es muy amplio, la verdad, objetivamente, difícilmente van a anular una elección, así existan muchísimas evidencias. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay que reflexionar y hay que documentar lo que pasó, las malas experiencias y también no solamente hablar de lo malo que se ha hecho, sino cuáles podrían ser las alternativas al respecto. Hay mucha experiencia en el país, muchísima. Manuel es uno de ellos. Eh, el maestro Núñez, o sea, de los mejores del país, fue el que construyó la reforma electoral del 94. O sea, capital humano y expertos en la materia existen. Simplemente hay que convocar y hay que evitar que un próximo proceso electoral pueda tener estas características de falta de certeza. Ojo, muchas veces no nos, no tenemos las miras bien puestas en lo que pueden ser oscilaciones negativas. ¿Qué quiero decir? Los procesos, todo mundo queremos que se vayan construyendo de una mayor eficacia. En México decían, ¿cuál era el problema de las reformas electorales? Eran dos, ya no había más, todo estaba bien hecho. El tema de acciones afirmativas ya se cumplió, ya hay equidad de género. En México tenemos dos problemas, o teníamos dos problemas, ahora tenemos más. Uno, el financiamiento irregular y la equidad en la competencia política. Ahora ya no es así. Ahora volvemos a los orígenes, que tiene que ver con organización del proceso, envío de resultados electorales, construcción de papelería electoral, insaculación. ¿Qué nos está pasando para empezar a dar pasos atrás cuando todo ya lo tenemos resuelto? Entonces, sí requerimos un buen balance, pero también que sean estos últimos días para hablar, para tener una caja de resonancia y que sea la ciudadanía la que participe de manera responsable en el proceso electoral. Ahora nos estamos fijando en una participación masiva. Pero señores, si les tocan la puerta diciendo que no tienen al funcionario electoral que va a recibir el voto, acepte. Yo creo que es un buen momento para que los mexicanos, ante la debilidad que existe, podamos participar y hacer este proceso electoral de la mejor forma que se pueda. Héctor, adelante con tu mensaje final. Para contestar la última pregunta, la disputa del poder político por medio de la violencia se dio hace cientos de años. ¿Sí? Ahora, en un proceso de civilizatorio, se pregunta al ciudadano qué quiere que se gobierne. De una manera pacífica, de una manera transparente, de una manera pública, con derechos políticos y electorales reconocidos al ciudadano. ¿Qué está pasando? La violencia en las elecciones en México es una realidad. Y es una realidad preocupante por dos cosas. La primera, porque está afectando el proceso electoral. Y mucha gente dice que es el INE el que tiene que garantizar estas elecciones en paz. Y no, señores. Quien tiene que garantizar la paz pública es el Poder Ejecutivo. ¿Eh? Es el Poder Ejecutivo, por medio de sus fuerzas de seguridad y de orden, los que en un momento dado nos tienen que garantizar que nosotros podamos votar sin ningún tipo, digamos, de violencia. La segunda, ha habido un ámbito yo diría, de irresponsabilidad pública en el tema de la violencia. ¿Qué pasa? Candidatos asesinados, candidatos amenazados, candidatos agredidos, son las organizaciones sociales o son instituciones privadas las que llevan un registro. El gobierno no lo tiene. No lo sabemos. Entonces,
puede haber más candidatos ahora, más asesinatos que hace 3 años, no tenemos cifras oficiales. Y eso debería de haber, porque si está aumentando la disputa del poder político por medio de las balas, imagínense a dónde vamos a llegar. Y sobre todo, ¿quién va a evitar que en estas pequeñas comunidades, porque las presiones por medio de la violencia se dan de manera más contundente en las pequeñas poblaciones, donde la delincuencia organizada tiene los mecanismos de movilización y donde las fuerzas policiales simplemente no pueden hacer nada. En el ámbito más urbano tenemos esa garantía, que difícilmente la violencia puede ejercer presiones para saber por quién vamos a determinar. Así que este también es un tema que tenemos que considerar y este también es un tema que hay que decir, el ciudadano a la hora de votar realmente lo hace en libertad. Saber por quién votas es muy complejo y es muy difícil. Por eso hay que echarle valentía en todos los ámbitos. Uno, ir a votar y segundo, hacerlo en total libertad. Y yo también me sumo a los comentarios de la doctora Fromo, de agradecer este panel bastante interesante, de agradecer estas reflexiones a mes y medio del proceso y sobre todo saber que tenemos hermanos de otros países que en América Latina vivimos los mismos fenómenos que afectan los procesos electorales. En América Latina está habiendo violencia, en América Latina está habiendo clientelismo político, y en América Latina hemos visto donde países donde la autoridad electoral era totalmente independiente han sido cooptados por el gobierno. Y esto nos está afectando. Por eso, querido Manuel, a ver cómo hacemos un seminario internacional de qué es lo que está pasando en materia electoral. O sea, ¿por qué estamos viviendo en un siglo de modernización, de que existen redes sociales, existe una reflexión profunda, estos retrocesos que están afectando primero a las autoridades electorales y segundo a la calidad de la democracia? Muchísimas gracias y yo también hago una invitación para que votemos este próximo 2 de junio.